Bueno, eh, hola a todos. Este es el cuarto video tutorial en el cual vamos a tratar algunas técnicas de análisis. Específicamente vamos a tratar la primera, que va a ser análisis por voltaje de nodos. Ya hemos visto en los videos anteriores algunos otros postulados que nos van a servir para todo el análisis de circuitos posteriores que vamos a tener más adelante, incluyendo este. Vimos en el video anterior que se pueden hacer el análisis por ley de corrientes de Kirchhoff o por ley de voltajes de Kirchhoff, cada una enmarcada dentro de un contexto diferente en el circuito. Asimismo, vimos que el circuito se conforma por nodos, por dispositivos, en este caso fuentes y resistencias, porque estamos viendo circuitos resistivos más propiamente, y pues que también se pueden ver lazos cerrados que son unidos por los distintos nodos del circuito. Cuando hablamos del análisis por voltaje de nodos, entonces tenemos que referirnos a los voltajes que caen sobre los nodos y a las corrientes específicas de cada uno de los nodos que se tienen. En verdad, cuando uno tiene un circuito, consideremos el siguiente. Tomemos acá una fuente. Donde hay una interconexión de dispositivos en un lazo cerrado, ¿cierto? Ya habíamos visto que estos pues van a tener nodos. Acá vamos a tener un nodo. Todos los de puntos azules van a ser los distintos nodos que vamos a tener en la configuración electrónica del circuito resistivo. Los podemos denotar por letras para que no nos confundamos: el nodo A, el nodo B, el nodo C, el nodo D, el nodo E y el nodo F. Aquí hay algo particular, ¿cierto? Podemos denotar un nodo de referencia, uno solo, que pueden ser en conjunto estos tres, porque ellos se unen en un mismo punto, ¿no? Todos van a una misma posición. Entonces este podría ser llamado un nodo específico, el nodo de prima, lo voy a llamar, que va a ser el nodo de referencia en este caso, que es de potencial 0. En este caso en particular va a ser el que tiene potencial de 0 voltios en este caso, que es el que va a estar unido a tierra. Pues podríamos darle acá la notación específicamente. Bueno, también podríamos ver otras particularidades. Bueno, los resistores, cada uno va a tener diferentes nombres. Va a ser R1, R2, R3 y R4, y la fuente pues la vamos a denotar como, en este caso, una fuente de voltaje, denotar como BF en este caso. Asimismo, tenemos que tener en cuenta, gracias a nuestros cursos de álgebra, sabemos que si nosotros tenemos determinadas incógnitas, vamos a necesitar determinadas ecuaciones. ¿Cómo es la cosa? Si nosotros tenemos n incógnitas, vamos a necesitar n ecuaciones para poder resolver el sistema. Como estamos hablando de circuitos puramente resistivos, dijimos que un circuito resistivo va a ser, o se va a comportar de manera lineal, va a corresponder a un modelo lineal que va a cumplir los principios que ya vimos en otro video. Entonces pues vamos a poder aplicar las reglas de álgebra lineal, específicamente de sistemas que se comportan linealmente. Entonces nosotros vamos a necesitar un número n de ecuaciones para resolver el sistema y saber las incógnitas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta para estos análisis los conceptos, los fundamentos de álgebra lineal y de resolución de ecuaciones simultáneas para poder llegar a una solución óptima o que nos permita saber los valores
de las variables que aquí se tienen en la configuración electrónica. Bueno, ¿qué más podríamos denotar aquí? Bueno, como estamos hablando de voltaje de nodos, entonces en verdad aquí lo que vamos a utilizar son los voltajes referentes a cada uno de los nodos, al nodo A, al nodo B, al nodo C, y por consiguiente también vamos a tener aquí el D', el nodo D', que dijimos que era el conjunto de esos del D, E y el F, que nos denotaba como nodo de referencia y que va a ser el de potencial 0 voltios. Entonces en verdad aquí ¿cuántos nodos tenemos? Vamos a contarlos. Tenemos el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D', que es el de referencia. En total son 4 nodos, ¿cierto? Asimismo, pues los nodos que tienen pues en verdad un potencial, pues el voltaje en el nodo A, voltaje en el nodo B, voltaje en el nodo C y pues el de referencia que es 0 voltios, ¿cierto? Entonces tenemos en total 3 voltajes desconocidos, ¿cierto? 3 incógnitas, porque asumimos que en la configuración electrónica ya conocemos los valores de BF, R1, R3, R2 y R4, son conocidos totalmente. Entonces tenemos 3 incógnitas. Por lo tanto, entonces en un sistema en donde se tienen n nodos, se requieren n-1 ecuaciones. Esa es la regla básica que vamos a tener en cuenta. Entonces, si nosotros en este caso tenemos 4 nodos, en verdad vamos a necesitar 4 menos 1 ecuaciones, o sea 3 ecuaciones. ¿Y cuál era el principio? Si se tenían n incógnitas y tenemos que son 3 incógnitas, necesitamos 3 ecuaciones. Entonces n menos 1 nos da las 3 ecuaciones que requerimos. Esa es la regla principal para cualquier configuración electrónica de circuitos resistivos que se tenga. Entonces en este caso necesitamos un sistema lineal o un sistema de ecuaciones simultáneas que nos otorguen 3 ecuaciones en total. Bueno, ahora la pregunta es ¿cómo vamos a armar ese sistema de ecuaciones, cierto? Entonces esta técnica de análisis que vamos a utilizar por voltaje de nodos es precisamente porque pues toma ese nombre, voltaje de nodos, es porque vamos a tomar los voltajes sobre cada nodo. Voltaje sobre el nodo A, el voltaje sobre el nodo B y el voltaje sobre el nodo C. El del nodo de referencia ya lo conocemos, que es potencial en 0 voltios. Asimismo debemos recordar algún pequeño concepto, lo voy a escribir aquí, y es el de potencial, ¿no? El de voltaje. Entonces el voltaje sobre un dispositivo, ¿qué es? La diferencia de potencial, ¿cierto? La diferencia del potencial más positivo, el más negativo, por así asumámoslo, ¿cierto? Perdón. ¿Cierto? Esa es la diferencia potencial, o sea, es el potencial que hay entre un punto y otro. Asumamos que tenemos esta resistencia, ¿cierto? La corriente viene en este sentido, del más al menos, ¿cierto? Entonces R y esto sí. Y asumamos que esto es un nodo A y un nodo B, cada uno con potencial B sub A, B sub B. El potencial entonces en este caso, voltaje R va a ser el voltaje más positivo, que va a ser acá BA, menos el voltaje de la parte negativa, que sería B sub B. Esa es la diferencia de tensión, la diferencia de potencial que hay sobre el elemento, en este caso sobre la resistencia, y ese es uno de los conceptos útiles que vamos a utilizar aquí en el voltaje de nodos. Vamos a ver diferencias de potencial sobre el elemento. Bueno, como vamos a hacer un análisis por nodos, entonces debemos utilizar la técnica que vimos en el video anterior, que sirve para hacer análisis por medio de nodos,
¿Y cuál va a ser? El postulado que dijo el señor Kirchhoff, el de ley de corrientes, en el cual nos dice que la sumatoria de todas las corrientes que van hacia un nodo, ya sean que salgan o entren, va a ser igual a 0. O en otros términos, podríamos decir que las corrientes que entran por un nodo, o la suma de todas las corrientes que entran por un nodo, va a ser igual a la sumatoria de corrientes que salen de ese nodo. Entonces vamos a tener en cuenta eso para el nodo A, para el nodo B, para el nodo C. En verdad, pues en el nodo A pues no habría necesidad de hacer un análisis riguroso de la corriente. Más bien vamos a verlo en el nodo B, en el nodo C, y vamos a mirar a ver cuántas ecuaciones vamos a necesitar acá para resolver este sistema. En primer lugar, podríamos adecuar una primera ecuación en donde vamos a decir el voltaje en el nodo A va a ser igual a todo el voltaje que va desde, en este caso, desde A hasta el nodo F, ¿no? ¿Cierto? Entonces, bueno, voy a reescribirlo, voy a decir que B sub F es igual a BA menos el voltaje en el nodo D', ¿cierto? Porque notamos que ese grandote era el nodo D' en ese caso. Listo. Escribirlo un poco mejor. Menos el voltaje en D'. Porque dijimos que era D', 0 voltios, ¿cierto? El voltaje que había ahí. Entonces nos queda BA simplemente. Esa es la primera ecuación. O sea, ya tenemos una ecuación en el sistema. BF es igual a BA. O sea que el voltaje de la fuente que se está suministrando va a ser igual al potencial B sub A. En segundo lugar, podríamos hallar una próxima ecuación aquí en esta parte, en el nodo B exactamente, y hacemos ley de corrientes. Entonces, ¿qué vamos a decir? Primero, vamos a escribirlo por acá. Es decir, que la corriente sobre R1, ¿cierto? Es decir, corriente sobre R1, vamos a denotar que esa es la corriente que entra, o sea, la corriente que va por acá va a ser igual a la corriente que sale más la otra corriente que sale. Vamos a denotar acá igual a I en R2 más I. Bueno, acá nos podemos confundir en esta notación, la voy a escribir un poco mejor. Voy a poner los nombres, va a ser I1, I2 e I3. Entonces vamos a decir que I1 es igual a I2 más I3. I1 es igual a I2 más I3. Pero ¿qué es I1, qué es I2 y qué es I3? Sabemos que la corriente sobre un elemento resistivo, o sea, sobre cada resistencia va a ser el potencial sobre cada uno, o sea, voltaje sobre resistencia 1 sobre resistencia 1 voltaje sobre resistencia 1 sobre resistor 1 es igual al voltaje sobre la resistencia 2 sobre el valor de la resistencia más el voltaje en R3 sobre el valor de la resistencia. Pero ¿qué es cada uno de esos voltajes? Entonces ahí viene la incógnita, que es BR1, que es BR2, que es BR3. En verdad, entonces nosotros tenemos que BR1 sería igual a voltaje B sub A, ¿cierto? Asumiendo la notación pasiva, la corriente viene acá, esto sería más menos, y este de acá sería más menos. Entonces tengamos en cuenta esas corrientes. BR1 sería el más positivo, que es BA, menos el más negativo, que es B sub B, menos B sub B. Ahora, voltaje en R2, ¿qué sería? El voltaje B sub B, que es el más positivo, ¿cierto? Menos el voltaje de referencia, que sería B de C, B de prima, que en verdad B' es 0, entonces eso sería B sub B. Y el voltaje en R3 sería el potencial más positivo en este caso, que sería B sub B, menos B sub C.
¿cierto? En este caso. Pero en verdad nosotros podríamos hacer algo mucho mejor. En vez de decir que la corriente I3 va a ser BR3 sobre pues R3, podemos decir el B sub B sobre la sumatoria esto sería BR34 sobre R3 más R4, en verdad, ¿cierto? Ahí disculpen, es lo que uno haría, ¿no? B en R3 R4 sobre la sumatoria de ambas, es como volver R3 R4 una sola resistencia porque están en serie, entonces el valor en serie de ambos sería R3 más R4 sencillamente. Entonces el voltaje en R3 R4, ahora lo vamos a reescribir, R3 R4 sería igual a B sub B menos, asumiendo que esta es la parte más positiva y el más negativo viene por acá, sería el B de referencia, B de prima, y esto sería igual a B sub B, ¿cierto? Porque B de prima es 0, teniendo en cuenta que ahora se suman las resistencias y se vuelve una sola. Entonces en ese sentido, en ese orden de ideas, pues sencillamente reescribimos esta ecuación de acá arriba con estos voltajes. Entonces en verdad vamos a escribir ahora acá abajito, vamos a tener BR1 que sería BA menos B sub B sobre R1 es igual a BR2 que es B sub B sobre R2 más BR34 que sería B sub B sobre la sumatoria de R3 más R4. Listo, aquí tenemos en teoría una segunda ecuación ¿cierto? La otra era nuestra primera ecuación, que era esta de acá arriba, pero necesitamos tres ecuaciones, ¿cierto? En teoría. ¿Qué otra cosa podríamos utilizar? No sé, podríamos hacer muchas cosas. De hecho, cuando disminuimos el valor de R3, R4, el nodo C se nos desaparece, ¿cierto? Es como si hiciéramos esto y esto se nos vuelve una simple conexión entre una resistencia, con lo cual ese nodo B sub C ya no va a aparecer, simplemente ese lo desaparecemos y volvemos una sola resistencia, con lo que ahora ya necesitamos tres incógnitas. El B sub C va a ser irrelevante en este punto, porque después con el valor de I3 podemos calcular el valor de B sub C, que es el mismo BR4 sencillamente, y pues simplemente pues decir no, pues los incógnitas van a ser BA y B sub B simplemente, que son los valores que vamos a determinar. Entonces ya con dos incógnitas y dos ecuaciones podemos hacer el sistema. ¿Cómo va a ser el sistema? Entonces aquí BF es igual a BA, ¿cierto? Entonces ese BA se va a reemplazar por BF en esta ecuación 2, o sea que en verdad nos va a quedar BF menos BB sobre R1 es igual a B sub B sobre R2 más B sub B sobre la sumatoria de esas resistencias. Listo. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí dividir esta fracción para que nos quede B sub B un solo término y pasarlo al otro lado a sumar, ¿cierto? Entonces nos quedaría BF sobre R1 es igual a B sub B sobre R1, pasando ese término a sumar, más B sub B sobre R2 más B sub B sobre la sumatoria de las dos restantes. Y en teoría pues aquí lo que tenemos es un factor común, B sub B. Entonces aquí tenemos BF sobre R1 es igual a factor común, que es B sub B, de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más R4. Pero en verdad, ¿qué es lo que le interesa a uno hallar?
el valor de la incógnita o de las incógnitas. En ese caso VA pues es el mismo voltaje principal de fuente, pues ya conocemos el valor de B sub F y podemos conocer el de B sub A, pero nos interesa conocer el de B sub B. Entonces despejamos B sub B y lo que hacemos es pasar todo esto a dividir esto. Pero antes de escribir esto se puede escribir, y esto de acá se puede escribir como conductancia, ¿cierto? 1 sobre R es la conductancia, ¿no?, del dispositivo, en este caso de la resistencia. Entonces pues nosotros podríamos escribir 1 sobre R1 como G1, ¿cierto? G1 igual a 1 sobre R1, G2 como igual a 1 sobre R2 y un G3 como 1 sobre el serie de esas dos resistencias. Entonces si reemplazamos todos los valores acá, en verdad nos quedaría como B sub F por G1 quedaría BF por G1, ¿cierto? Porque es 1 sobre R1 igual a B sub B, la suma de G1 más G2 más G3. Ahora sí, si lo despejamos, ahora sí nos quedaría algo como B sub B es igual a BF por G1 sobre la sumatoria de las conductancias. Algo similar al divisor de tensión que vimos por ahí, algo raro, pero acá aparecen conductancias. Es el valor de B sub B. Aquí hay algo en particular, aparecen sumatorias de conductancias, un valor de conductancia. Esa es una manera de llegar a esa solución. La otra manera con la cual podemos determinar cada uno de los voltajes, si los quisiéramos hallar, podríamos determinarlo por sistema matricial. Entonces pues ahí la cosa ya, bueno, listo, entonces ¿qué vamos a hacer? O cómo vamos a llegar a las posibles soluciones, ¿cierto? Entonces en ese caso podríamos llegar a un sistema matricial y llegar a estas mismas conclusiones. Veamos por ejemplo un circuito un poco más complejo. Vamos a cambiar la notación. En vez de utilizar una fuente de voltaje, vamos a utilizar una fuente de corriente, porque en verdad uno podría hacer una consideración diferente en este sistema para llegar a la solución y utilizar fuentes de corriente en vez de usar fuentes de voltaje. Pues eso ya depende, uno empieza a hacer las conversiones y puede llegar a un resultado diferente. Asumamos este circuito, que es bastante interesante y que se encuentra en el DORF, si lo quisieran detallar un poco más. Tenemos esta configuración: fuente de corriente, acá hay otra fuente de corriente, tenemos un resistor acá arriba, tenemos otro resistor acá arriba, un resistor en esta parte y una fuente de corriente adicional en este otro nodo. Perdón. Listo, tenemos este circuito con esta configuración. Vamos a darle nombres a esto. Voy a poner acá I1, I2,
y 3 no le vamos a dar valores numéricos, vamos a manejarlo con letras totalmente. Vamos a poner que este va a ser R1, R2, este será R3, R4, R5 y R6. Y tenemos los nodos, este va a ser un nodo, este va a ser otro nodo y este va a ser otro nodo. Listo, va a ser el nodo A, el nodo B y el nodo C. Y pues nuestro nodo de referencia, como ya lo conocemos, será este de acá abajo, que va a tierra, que será 0 voltios. Listo. Aquí pues sencillamente podemos denotar las corrientes de tal forma que tengamos acá el más, el menos. Esta corriente va a bajar por acá, esta entra y sale por acá, esta entra por acá y sale por acá, esta entra, sale, esta entra y sale. Sin importar cuál va a ser la dirección verdadera, nosotros vamos a asumir esa notación para las corrientes, entonces vamos a manejar la ley de corrientes en cada uno. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff es lo que vamos a manejar. Listo, en primer lugar vamos a determinar en el nodo A una ecuación. Entonces en el nodo A tenemos I1 que entra, ¿cierto? Vamos a escribirlo con azul. I1 que entra es igual a todas las demás que salen, porque todas las vamos a poner que van saliendo. Esta por allá, esta viene por acá, esta viene por acá, la de la corriente por allá. Estas las vamos a dibujar también para ahorita tenerlas en cuenta. Entonces va a haber una que va a salir que es I2, ¿cierto? I2. La otra va a ser esta en IR2. Bueno, pero ¿qué viene siendo IR2? Ya sabemos que es el potencial sobre la resistencia, o sea, el voltaje sobre la resistencia. ¿Cuál es el voltaje? VA menos B sub B sobre R2. Listo, está ahí normal. Más otra corriente que va por R1. ¿Cuál es el potencial? VA menos 0, ¿cierto? El potencial de referencia, entonces sería VA sobre R1. Y más otra corriente que va por R6, que sería el potencial sobre R6, que sería VA, que es el más positivo, menos B sub C sobre el valor de la resistencia, R sub 6. Ahí tenemos nuestra primera ecuación, pero pues a nosotros nos gustaría tener todo un poco más interesante, un poco mejor. Entonces lo que vamos a hacer es dejar términos independientes a un lado. ¿Cuáles son los términos independientes en este caso? Las corrientes, ¿no? Las fuentes de corriente son los términos independientes porque son los elementos independientes del circuito. Todos los demás van a tener una dependencia con los otros, o sea, estas corrientes van a tener una dependencia del valor de los voltajes y el valor de la resistencia. Entonces vamos a dejar I1 menos I2 es igual a VA menos B sub B sobre R2 más VA sobre R1 más VA menos BC sobre R6. Listo. Bien, ahora analicemos el nodo B. En el nodo B, ahora en este caso vamos a tener aquí en el nodo B una corriente que entra, que va a ser I2, ¿cierto? El sentido en el que viene es ingresando hacia el nodo B, I2, y la otra que ingresa es esta de R2, o sea, más, porque viene en ese sentido, ya vemos la flechita. Entonces queda ahí en R2, VA menos B sub B sobre R2, igual a las que salen, que sería la corriente en R3, que sería el voltaje B sub B, ¿cierto? Menos el de referencia, que es 0 voltios, todo sobre R3. Más la otra que sale, que sería la corriente en R4, que sería el potencial, que sería B sub B menos B sub C sobre
el valor de la resistencia. Esas son todas las corrientes que van al nodo B. Entonces las que entran es igual a las que salen. Pero como dijimos, nos gusta es dejar los términos independientes a un lado. Entonces vamos a pasar ese término de acá a restar al otro lado. Entonces nos quedaría B sub B sobre R3 más B sub B menos BC sobre R4 menos B sub A menos B sub B sobre R sub 2. Listo, vamos a escribir un poco mejor esta última. Listo, esa sería nuestra segunda ecuación. Entonces tenemos acá una ecuación y acá dos ecuaciones. ¿Cuántos nodos tenemos? 3, A, B y C. ¿Cuántas ecuaciones requerimos? En este caso 3, ¿cierto? 3 incógnitas. Bueno, en verdad tenemos 4 nodos, A, B, C y el de referencia que son 4. ¿Cuántas ecuaciones necesitamos? 4 menos 1, 3 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? B, A, B, 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 C. Entonces 3 ecuaciones. Y ahora pues nos seguiría en el nodo C. Voy a escribirlo de nuevo. En el nodo C. Ahí en el nodo C pues vamos a ver lo siguiente. Son las corrientes que van a este punto, este nodo C, que sería la de IR6, IR4, IR5 e I3. Primero, ¿cuáles son las que entran? Entonces vamos a determinar cuáles entran, que sería I3 en este caso, ¿cierto? La que viene en la flecha indica que va hacia el nodo C. Más, ¿cuál es la otra que entra? IR6, ¿cierto? Que sería BA menos BC sobre la resistencia 6, más otra que entra, que sería la de R4, que sería BB menos C, BC menos BC sobre R4, igual a la única que sale, que sería la de R5, que sería BC menos 0, que es el de referencia, sobre R5, que sería BC sobre R5. Hasta ahí vamos normal, pero pues ya sabemos, nos gusta escribir esto con el término independiente a un lado. Dejamos I3 solo a un lado, entonces quedaría BC sobre R5 menos BA menos BC sobre R6 menos B sub B menos BC sobre R4. Y aquí pues tenemos nuestra tercera ecuación. Con este sistema ya podemos tener pues la solución de las variables desconocidas, que son BA, BB y BC. Algo particular aquí, la ecuación 1, 2 y 3, si vemos, todas tienen los términos independientes a la izquierda de la ecuación de la igualdad, y a la mano derecha de la igualdad tenemos los términos dependientes, los que vamos a hallar. Asimismo, pues vemos que los potenciales como tal se están dividiendo en cada término como conductancia, ¿cierto? 1 sobre R es una conductancia. Entonces podríamos escribir todos los términos respecto a las conductancias. Y también pues podemos, ya como último paso, dividir esos valores de los términos dependientes, aparte BA, BB y BC, cada uno con sus correspondientes valores. Entonces en primer lugar vamos a escribir los valores de 1 sobre R como conductancia, ¿cierto? Entonces vamos a escribir en la ecuación 1 I1 menos I2 es igual a BA menos B sub B paréntesis por G2, que sería la conductancia de 1 sobre R2, ¿cierto? 1 sobre R2 más BA por G1, ¿cierto? Porque G1 viene siendo 1 sobre R1 más, abrimos un paréntesis, BA menos BC por G6, que sería la conductancia de R6, ¿cierto?
Pero asimismo dijimos, bueno, dividamos los valores, BA con los valores de BA, B sub B con los valores de B sub B y B sub C con los valores de B sub C. Con lo cual esta ecuación 1 nos va a quedar I1 menos I2 igual a BA factor D. G2 se multiplica con BA, ¿cierto? Y BA se multiplica con G1. Entonces quedaría G1 más G2, ¿cierto? Es por la distribución aquí de esto. BA por G2, BA por G2 y BA por G1, BA por G1. Asimismo podemos seguir sumando más BB, pero en verdad BB viene restando, entonces sería menos B sub B por G2. Esa era la otra distribución que se tenía. Y el último que nos queda, perdón, y nos falta un BA acá, ¿cierto? Un BA que no me había aparecido, que era este, ¿no? G6 por BA. Entonces aquí lo tenemos que añadir más G6. Ahora sí podemos escribir el menos B sub B G2. Y ahora sí, el B sub C que nos queda acá, que es el único término con B sub C. Sería menos B sub C por G6. Y esa sería nuestra nueva ecuación 1, ¿cierto? Ahora bien, escribamos nuestra nueva ecuación 2. Sería I2 es igual a B sub B por G3, porque es el inverso de 1 sobre R3, más, abrimos paréntesis, B sub B menos B sub C por el inverso de 1 sobre R4, que sería G4, menos, abrimos paréntesis, BA menos B sub B por el inverso de R2, que sería G2. Disculparán acá, esta parte me falla en la tablet. Bueno, por G2. Pero si sobreescribimos, o reescribimos, perdón, esta ecuación, I2, nos quedaría, vea, ¿qué término tiene por acá? El menos B sub A por G2 ahora veamos los B sub B más B sub B factor de G3, ¿cierto? G4, que es este de acá, y este menos B sub B por menos queda más, entonces quedaría más G2, ¿cierto? O sea que todos quedan con más. Yo los voy a escribir en orden: G2 más G3 más G4. Y después ahora el B sub C. Aquí tenemos un menos BC G4 y es el único. Menos BC G4. Y nos quedaría por último la ecuación 3. Entonces I3 es igual a BC por el inverso de R5, que sería G5, menos, abrimos paréntesis, BA menos BC por el inverso de R6, que sería G6, menos, abrimos paréntesis, B sub B menos B sub C por el inverso de R4, que sería G4. Con lo que ahora sí reescribimos la ecuación ordenando los valores de BA, B sub C y B sub B. Quedaría acá BA, queda menos por BA por G6, entonces menos BA G6 ahora B sub B, que creo es este único término, menos por más, quedaría menos B sub B por G4. Y ahora sí, los de B sub C, acá es positivo, acá con este menos con menos se va y se vuelve positivo por G6, y acá el menos con el menos también se vuelve más, entonces nos quedaría más BC factor de G5, G6 y G4, la suma, G4 más G5 más G6, escribiéndolo en manera ordenada. Muy bien, muchachos. Aquí entonces lo que tenemos es nuestro sistema de ecuaciones.
Y en particular, ¿cómo vamos a resolver eso? Con sistemas matriciales. Tenemos una columna de elementos independientes, ¿cierto? Los cuales los voy a resaltar en rojo. Este de acá y este de acá. Y en gris voy a poner los términos dependientes. Donde están las variables pues desconocidas, ¿cierto? Los términos desconocidos y los elementos que nos van a dar la dependencia del mismo, que son las conductancias en este caso. Entonces, aquí en particular, ¿qué vamos a tener? Recordemos cómo se escribiría un sistema de ecuaciones, o cómo se escribiría una ecuación matricial en este caso específico. Por álgebra lineal, entonces se me desaparece el lápiz, ya lo tengo. Entonces, en álgebra lineal uno escribe un sistema matricial de la forma A por X igual a B. ¿De qué se tiene? Esta es la matriz de los coeficientes que se conocen. Este es el vector de términos dependientes y ese es el vector de términos independientes, ¿no? Pues esta es la matriz de valores conocidos, ¿no? O de los valores que se meten en las ecuaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos escribir un sistema en este tipo de ecuaciones, tendríamos que identificar aquí en el sistema pues cuáles son los términos independientes, o sea, los valores de B, del vector B, el valor de X y el valor de A. En este caso, ¿qué viene siendo X? X en verdad tiene esta forma, para ser más precisos, un vector x1 hasta xn, un valor enésimo del número de incógnitas. Claro está que esto es 1 por n por 1, perdón. La matriz A tiene valores y eso sería n por n, y el vector B tiene términos independientes b sub 1 hasta b sub n, y en verdad eso es n por 1, que es la multiplicación entre a y x, que sería n por 1. Eso es la identificación que tenemos. Entonces, en verdad, en este sistema en particular, todo este sistema, lo que tenemos es que x van a ser los valores de BA, B sub B, B sub C, X, la matriz A van a ser las conductancias, o sea, los elementos que se multiplican por ese X, y los valores de Y de las fuentes de corriente independientes, pues van a ser el vector B. Entonces, en este caso en particular, tenemos que el sistema cumpliría lo siguiente: una matriz A, que es igual a la matriz de conductancia, un vector X, que serían los voltajes, y un vector B, que serían las corrientes, ¿cierto? El sistema matricial entonces sería G por B igual a I, y si lo queremos escribir sería que el vector igual donde en matriz, bueno, el vector de términos independientes sería I1, I2 e I3, que son las tres fuentes independientes del circuito, ¿cierto? I1, I2 y 3, I1, I2, I2 y 3. El vector de términos dependientes sería
B sub A, B sub B y B sub C. Y aquí pues vamos a tener 3 columnas y 3 filas, cada una con los valores que se multiplica B sub A dependiendo de los términos. Perdón, acá este vector está acompañado también por una matriz, en verdad, ¿no? Que pues son los valores. Bueno, en verdad es un vector, no una matriz completa. Es un vector formado por los términos que aparecen acá arriba, ¿no? En la parte independiente. En el primero sería I1 menos I2, porque en verdad los valores en este circuito son conocidos, ¿no? O sea, en la primera ecuación aparecería I1 menos I2. En la segunda ecuación aparecería I2 solita. Perdón, me baja esto. En la segunda. Y en la tercera nos aparecía solo I3, como lo veremos acá en la ecuación. I3, ¿cierto? Porque los valores son conocidos, son en verdad valores específicos. Muy bien. Entonces aquí lo que tenemos en verdad son los valores que multiplican en cada sistema de ecuaciones a los valores de BA, B sub B y B sub C. Entonces tenemos que identificar en cada una de los sistemas de ecuaciones, o sea en estos, qué valores se multiplican por BA. BA que viene siendo G1 más G2 más G6. G1 más G2 más G6. Entonces lo vamos a escribir acá. G1 más G2 más G6. Es el primer valor que multiplica por B. Ahora, ¿qué multiplica BB en esa primera? B sub B se multiplica por G2. Entonces acá viene G2. Y el tercer término viene siendo B sub C, que se multiplica por G6, pero sería menos. Menos. Bueno, este también sería menos, ¿no? Menos B sub B G2 y menos B sub C G6. O sea que este sería menos G2 y el otro sería menos G6. Menos G2 y menos G6. En la segunda ecuación, BA se multiplica por menos G2. O sea, el primer término acá sería menos G sub 2. El B sub B que se multiplica en esa ecuación sería G2 más G3 más G4, G2 más G3 más G4, más G4, y el último término que multiplica, me disculparán, me está fallando acá el mouse, y el B sub C se multiplica por menos G4 lo ponemos acá en la última posición de la segunda ecuación, menos G4, listo. Ahora la última que tenemos sería esta tercera, que sería, a ver si lo alcanzamos a ver acá, sí señor. Bueno, BA se multiplica por menos G6, aquí arriba menos G6, entonces acá vamos a poner menos G6 en esta parte, en el primero, menos G6. El B sub B se multiplica por menos G4, ¿cierto? Entonces vamos a poner menos G4. Y por último el B sub C se multiplica por G4, G5, G6. G4, G5, G6. G4 más G5 más G6. Bueno, tenemos nuestro sistema de ecuaciones ya formado, ya tenemos pues las matrices, los vectores que nos van a formar, y con este sistema de ecuaciones pues utilizamos algún método para solucionar el sistema lineal, pero pues el recomendado pues que nos dice Dorff, en este caso el libro, es regla de Cramer, y pues en verdad la regla de Cramer es un método muy utilizado. Entonces pues simplemente hallamos los valores de BA, BB, BC
con los valores con los valores que tienen las matrices, reemplazando el vector de términos independientes en la respectiva columna de la matriz, de esta matriz de términos conocidos. Entonces, si vamos a hallar BA, reemplazamos esta columna por esta de términos independientes sobre la determinante de esta matriz, la determinante de esa nueva matriz sobre la determinante de la matriz original que se tiene. Les haría la resolución, pero pues ya el video está bastante largo, y aparte pues tenemos una resolución bastante larga porque son valores con letras. Si le reemplazamos los valores por números, pues nos daría un poco más sencillo, un poco más ameno. Pero entonces la regla de Cramer, para que lo recuerden, dice que, vamos a poner acá en rojo, que un valor x sub k de esos términos de acá de este vector va a ser igual a delta k sobre delta, donde delta es la determinante de la matriz G, en este caso que es esta, y delta késima sería igual a la matriz delta, esa, pero sustituyendo la késima, o sea, es esta misma, pero sustituyendo la késima columna por el vector y, en este caso, el vector b. En ese caso, si vamos a hallar el x1, ¿cierto? xa, que sería b sub a. Si vamos a hallar b sub a, vamos a reemplazar en el delta k, sería un delta a. En ese caso sustituimos la késima columna, o sea, sería la primera columna del b sub a, ¿cierto? La columna del b sub a, que son todos estos, por la columna esta, y pues hallamos una determinante nueva sobre la determinante normal. Esa es la regla de Cramer que vamos a utilizar, pero pues como les digo, con valores en letras es bastante difícil. Pero quiero llegar a una forma general de la resolución de estos circuitos, en dado caso que pues se tengan fuentes de corrientes en principio, ¿no? Pero también es válido con las fuentes de voltaje. Después vamos a mirar algún ejemplo. Hoy no alcanzamos, pero pues se pueden hacer las mezclas entre ambos, fuentes de voltaje, fuentes de corriente, y determinar los valores. Lo común es que uno pues pase los valores de las fuentes de voltaje a fuentes de corriente para poder determinar en verdad esta forma general, que es la que nos determina. Pues por lo que es por voltaje nodos, siempre lo pasamos a fuentes de corriente para poderlo hallar. Entonces tendremos que hacer una pequeña transformación de la fuente de voltaje a la fuente de corriente con el resistor en serie que se tenga. Posteriormente, o sea, el próximo video, vamos a ver un poco de esto, cómo transformar la fuente de voltaje a una fuente de corriente y aplicarlo a un ejercicio de estos, y vamos a ver un siguiente análisis. Eso esperamos. El video ya pues es bastante largo, entonces pues se nos complica un poco acá por el tiempo. Entonces, la forma general, si vemos acá, estos valores de la diagonal de la matriz G tienen una sumatoria, suman unos valores. ¿Esos valores qué son en verdad? Esos valores, pues en verdad esa sumatoria es la sumatoria de las conductancias que ve el nodo. En el nodo A, ¿qué conductancias ve? Ve R6, ve R2 y R1. ¿Qué sumatoria se tiene? G1 más G2 más G6, o sea, G1 más G2 más G6. En el nodo B lo mismo, debería verse G2 más G3 más G4, porque son las conductancias de los resistores que comparten el nodo B. ¿Qué se tiene? La sumatoria de G2 más G3 más G4. Y en el nodo C, ¿qué se tiene? Las resistencias que comparten el mismo nodo son R6, R4 y R5, o sea que se debería ver la sumatoria G4, G5 más G6.
y lo que se ve es G4 más G5 más G6. Una forma general entonces nos dice, bueno, y también que los demás, si ven que se comparten estos dos, G2, G2, G6, G6, G4, G4, esos se denotarían como GA sub B, GA sub B, GA sub B, GA sub B, GA sub C, GA sub C, GB sub C, GB sub C. O sea, son nodos que son las resistencias que comparten en principio los nodos AB, estos dos, los que comparten los nodos AC y los que comparten los nodos BC. Vamos a ver, los nodos AB, ¿cuál comparten? R2. Los nodos BC, ¿cuáles comparten? R4. Y los nodos AC, ¿cuáles comparten? R6. ¿Esa cuál era? Nodo AB. G en AB, ¿cuál era? G2. O sea, R2, AB. Vamos a ver el de BC. G4, que sería este último. Este de acá, BC y BC. Y el otro es AC, que sería el de R6, que era en verdad este. AC. Entonces, si nosotros escribimos esta cosa así, como la forma más general, tenemos que la matriz G ser igual a acá la sumatoria en el nodo A de las conductancias, aquí sería la sumatoria en el nodo B de las conductancias, y en el último espacio acá sería la sumatoria de las conductancias en el nodo C. Bien, pues asimismo aquí vamos a tener menos la conductancia compartida entre A y B, menos la conductancia compartida entre el nodo A y B, menos la conductancia compartida entre el nodo B y C, menos la conductancia entre el nodo B y C, y aquí menos la conductancia entre el nodo AC y menos la conductancia entre el nodo AC, en esta forma en particular. En verdad eso depende del número de columnas que se tengan, pero en un sistema de 3×3 pues se va a tener esta forma en particular. En verdad pues el nodo bueno, las matrices que se forman de estos nodos de las conductancias pues va a depender de cuántas ecuaciones salgan, y pues simplemente se conserva la simetría entre ambos. Pues si fuera uno de 4 nodos, pues aparecería los que comparten AB, después BC, BC, AC, AB, CD, bueno, dependiendo, son 4 nodos, sería B, C y D. Entonces empezarían a aparecer de forma simétrica. Pues esta es la forma que aparece en ese, y en general se va a tener una forma particular de resolver por sistema matricial eso. Y pues la sugerencia es tomar este mismo ejemplo del Dorf, aparece con números. Acá pues llegamos a la resolución por las letras solamente, y pues así es que se podría llegar a resolver este tipo de sistema de circuitos resistivos por análisis de voltaje de nodos. Se tienen las corrientes, se hacen las leyes de Kirchhoff, se determinan el sistema de ecuaciones que se necesita, o sea cuántas ecuaciones para resolver X incógnitas, N incógnitas en este caso. Se tienen fuentes de corriente porque se tiene que conservar esta forma matricial, G por B igual a I. Sin embargo, si no queremos ponernos a hacer un sistema matricial, pues sencillamente lo resolvemos con los otros sistemas de lineales que conocemos, pero pues es un poco más sencillo utilizar la regla de Kramer. Entonces pues en este caso tendremos que hacer la correspondencia, y pues esta es la forma más rápida, G por B igual a corrientes en este caso. Bueno, pues por el momento no es más. Este es nuestro cuarto video. Esperamos poder seguir que siga creciendo el canal y poder seguir compartiendo más temas, más temáticas. Entonces pues les recuerdo, abajo les dejo mis datos de contacto en la cajita. Bueno, creo que hacia el otro lado.
pues las redes sociales que tengo para sus sugerencias, inquietudes, el correo y bueno, y demás cosas. Entonces los espero en el próximo video, donde vamos a seguir viendo otras técnicas para afianzar un poco mejor los conceptos. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.